Un mandamiento olvidado por la iglesia de hoy. A forgotten commandment by the church of today. Es el título que quizá usted puede encontrar en su boletín. It's the title that perhaps you can see in your bulletin. Es el título de este sermón en esta mañana. It's the title of this sermon this morning. Y antes de comenzar con la introducción y todo, quisiera que usted se enfocara en tres preguntas que puede encontrar también en el boletín. And before I begin with my introduction, I would like for you to take a look at the 3 questions in your bulletin. Esas son tres preguntas que vamos a responder en esta mañana. It's the 3 questions that we're going to answer this morning. Son tres preguntas que vamos a sacar del texto. It's 3 questions that we're going to get from the text Y que necesitamos argumentar en esta mañana. and that we need to talk about this morning. ¿Cuándo nos debemos congregar? Es la primera. When should we gather is the first question. ¿Para qué nos debemos congregar? Es la segunda. What should we gather for is the second question. Y la tercera, quizás la que más usted espera. And the third question, perhaps the ones you most anticipate, ¿Es pecado no congregarse? is it a sin to not congregate? Estas son tres preguntas que vamos a abarcar en este sermón. These are the 3 questions we're going to talk about in the sermon. Así que usted manténgase a la expectativa y si toma nota, pues vamos a darle respuesta a estas tres preguntas. So be in anticipation. If you're looking for answers, we'll talk about it today. Así que vayamos al sermón. So let's go into the sermon. Como creyente, How, as a believer, interactuamos con los 10 mandamientos? do we interact with the 10 commandments? ¿Qué es lo que pensamos acerca de los 10 mandamientos? What do we think about the 10 commandments? Y mire bien, estoy usando la palabra 10, And pay attention, I'm using the word 10, or the number 10. porque evidentemente cuando hablamos acerca de la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento, Because evidently, when we talk about the moral law of God in the Old Testament, contamos 10 mandamientos. we count 10 commandments. Pero a la hora de expresar esos mandamientos, But when it comes to expressing these commandments, solamente 9 son válidos. only 9 are valid to us. Y no porque esto sea así, And it's not because it should be this way. sino porque muchas veces nos referimos a la ley de Dios It's because many times we refer ourselves to the law of God y nos olvidamos de un mandamiento. and we forget about one of the commandments. Y es el cuarto mandamiento. And that's the 4th commandment. Es el mandamiento de guardar un día para el Señor. It's the commandment to keep a day for the Lord. Y de ese mandamiento muchas veces no hablamos. And many times we don't talk about this commandment. Y muchas veces cuando tratamos de hablar de este mandamiento, And many times when we try to talk about this commandment, o llegamos a la conciencia de que este mandamiento está dentro de los 10 mandamientos, and we need to reflect in our conscience that this commandment is in the 10 commandments, entonces empezamos a querer aplicar este mandamiento de la forma en que nosotros queremos. and then we begin to try to apply this commandment to the way we want to do it. En otras palabras, queremos acomodar este mandamiento In other words, we want to accommodate this commandment y no nosotros acomodarnos al mandamiento. and not accommodate ourselves to the commandment. Y esto es importante, cada vez que hablamos de los 10 mandamientos, And this is important because every time we talk about the 10 commandments, el cuarto mandamiento es parte de esto. the 4th commandment is part of this. ¿Usted se imagina que alguien mate a alguien? Can you imagine if somebody kills someone else? ¿Cómo interactuamos a partir de este mandamiento? No matarás. How do we respond to the commandment, you shall not murder? O alguien que cometa adulterio, Or somebody that commits adultery o idolatría, or idolatry o simplemente diga algún falso testimonio, Or- miente contra su hermano. or says a false testimony, lies against somebody. Nos ofendemos, We get offended. traemos el mandamiento, We bring the commandment. lo aplicamos. We apply it. Pero ¿qué sucede cuando faltamos al cuarto mandamiento? But what happens when we fail the 4th commandment? ¿Por qué el cuarto mandamiento no tiene el mismo peso que tienen todo el resto de los 9? Why does the 4th commandment not have the same weight as the rest of the commandments? ¿Por qué entonces el cuarto mandamiento no es importante para nosotros hoy? Why then is the 4th commandment not important to us today? ¿Qué hacemos con el cuarto mandamiento? What do we do with the 4th commandment?
Entonces, la manera en que nosotros interactuamos con la ley de Dios So in such a way that we interact with the law of God, debe incluir el cuarto it mandamiento. should include the fourth commandment. Son 10 mandamientos, There's 10 commandments, no son 9. not 9. Ahora, Now, evidentemente el cuarto mandamiento nos habla de un día específico evidently, the fourth commandment talks about a specific day, y nos habla acerca del sábado, and it talks about the Sabbath, pero ninguno de nosotros nos congregamos los sábados, but none of us congregate on Saturday. nos congregamos los domingos. We congregate on Sunday. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, So what happens, brethren, con este mandamiento en medio nuestro? with this commandment in our midst? ¿Cómo es que nosotros debemos responder bíblicamente a este mandamiento? How should we respond biblically to this commandment? Por eso tenemos hoy 3 preguntas And this is why we have 3 questions que salen del texto que acabamos de leer en Hebreos capítulo 10. that come from the text that we just read in Hebrews 10. Ahora, si nosotros vamos a Éxodo 20, versículo 11, Now if we go to Exodus 20, verse 11, o Deuteronomio 5, versículo 15, or Deuteronomy 5, verse 15, ahí encontramos que la ley es dada al pueblo de Dios. we see here that the law of God is given to the people of God. Y hay 2 motivaciones importantes que encontramos en estos 2 versículos. And there's 2 important things that we find in these verses. Hay cierta variación que encontramos en cuanto a la primera motivación en Éxodo 20 There's a type of deviation that we see in Exodus 20 y la que encontramos en Deuteronomio 5:15. Hay algo diferente acá. and from the one that we see in Deuteronomy 5:15, there's a difference, a deviation there. Y lo que encontramos es un problema de motivación. And what we find there is a problem of motivation. La motivación en Éxodo 20:11, ¿cuál es? The motivation in Exodus is what? Nosotros, o el pueblo de Israel, The people of Israel debía guardar el mandamiento por una razón. should have kept the commandment for a specific reason. Porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y Because- descansó al séptimo día. Because in 6 days the Lord created the heavens and the earth and rested on the seventh. Entonces, la primera motivación que encontramos es que Él es el creador de todas las cosas. So the first motivation or the first reason that we find is because He is the creator of the world. Y esta es la razón por la cual Él dice, debes acordarte del día de reposo. And this is why He says you must remember the day of rest. Esto no es que se estableció en la ley mosaica, sino que tiene unas raíces dentro de la creación misma. The Mosaic law wasn't established there, but it has its roots in the creation. Y es la misma razón por la cual hoy entendemos que un hombre y una mujer deben unirse en matrimonio y no 2 hombres con 2 hombres o 2 mujeres con 2 mujeres. And this is why we hold to that a man and a woman should be united in marriage and not a man and a man. Porque son principios de creación. Because they're creation principles. No son principios que se crean después, años después, para establecer una ley para un pueblo específico. They're not principles that are created later to create the law for the people of Israel. Sino que esto tiene su raíz en el propio Señor, que es el creador de todas las cosas. This has its root in the creator of the world. Y evidentemente, hermanos, And evidently, brethren, no podemos referirnos a Dios como un Dios que se cansa, que necesita descanso. we can't refer our God to a God that needs to rest or gets tired. Dios continúa trabajando. God continues to work. Sostener el mundo es un trabajo inmenso. Sustaining the world is a hard job. Ni siquiera nosotros podemos imaginar cómo es que esto funciona. We can't even begin to imagine how this works. Pero el mismo Señor lo dijo, mi Padre aún trabaja. But the Lord Jesus Christ said, my Father still works. Así que el descanso de Dios se refiere a crear cosas nuevas. So the rest of God refers to creating new things. Cuando Dios creó las cosas, terminó de crear. When God created, He finished creating. Ahora, hay una nueva creación que debe ser hecha. Now there's a new creation that needs to be made. Y esa nueva creación, evidentemente, como vamos a hablar en un momento, And that new creation, which we will talk about in a bit, es una nueva creación que Cristo inauguró. is a new creation that Christ inaugurated. Ahora,
El texto en Deuteronomio 5:15, Now the text in Deuteronomy 5:15, ahí encontramos otra motivación para guardar el día de reposo. we find another motivation to keep the day of rest. Quiero aclarar que estos son dados al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, And I want to clarify this is given to the people of Israel in the Old Testament. pero no podemos perder el principio. But we can't lose the principle. La motivación en Deuteronomio 5:15 The motivation or reason in Deuteronomy 5:15 es porque Él es el Dios que los rescató de la esclavitud en Egipto. is because he is the God that rescued them from slavery in Egypt. Entonces Él ahora se presenta como el redentor de su pueblo. So now he presents himself as the redeemer of his people. En Éxodos, Él es quien es, Él es el creador. In Exodus, he's presented himself as the creator. En Deuteronomio, Él es quien ha rescatado a su pueblo, Él es el redentor de su pueblo. In Deuteronomy, he's the one that rescued his people. He's the redeemer. Y evidentemente ese lenguaje que encontramos acá And evidently, this language that we see here es un lenguaje que nos apunta evidentemente a la obra de Cristo, quien nos ha librado de nuestros propios pecados. is a language that points forward to Christ who has freed us from our own sin. Egipto es un tipo de precisamente esa cárcel de pecado. Egypt is a type of that prison of sin. Así que el único que puede librarnos tanto de Egipto como de nuestro pecado So the only one that can save you from Egypt or saved from Egypt is the only one that can save you from your sin. es nuestro Dios. He is our God. Dios es el único que puede hacer eso. God is the only one that can do this. Por eso Él tiene todo el derecho That's why he has all the right de poner un mandamiento así dentro de su ley moral. to put a commandment like this in his moral law. Ahora, nuestros hermanos reformados, No. históricamente, Now, historically, our Reformed brethren han entendido este cuarto mandamiento have understood this fourth commandment desde la perspectiva que este es un mandamiento, from the perspective that this commandment moral, is a moral commandment, pero también es un mandamiento positivo. but it's also a positive one. ¿Y esto qué significa? And what does this mean? Esto significa que es un mandamiento que debe ser revelado al mismo tiempo que es establecido en el corazón del hombre. This means that this is a commandment that needs to be revealed at the same time in the heart of man. Ese es el lenguaje que Dios usa en el Antiguo Testamento. Acuérdate. This is the language that the Lord uses in the Old Testament. Remember. Porque precisamente, hermanos, somos olvidadizos en cuanto a servir a Dios. Because certainly we are forgetful people when it comes to serving God. Pero Dios nos recuerda por medio de este cuarto mandamiento But God reminds us through this fourth commandment, qué es lo que debemos hacer. what is it that we need to do? Así que este mandamiento, aún desde el Antiguo Testamento, So this commandment, even in the Old Testament, es para favor del propio hombre. is for the favor of man. 6 días trabajarás, 6 days you will work, un día descansarás. one day you will rest. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si se nos mandara a trabajar 24/7? What would be of us, brethren, if we were commanded to work 24/7? Normalmente, como hombres, Normally, as men, nos cansamos. we get tired. Y esto es porque no somos autosuficientes nosotros mismos. And this is because we're not auto or self-sufficient in ourselves. No somos capaces de autorregenerarnos por nosotros mismos. We can't auto-regenerate ourselves in and of ourselves. Necesitamos aún la dependencia de Dios para nuestro descanso. We even need to depend on God for our rest. Dios es quien restaura nuestras vidas. God is who restores our lives. Dios es quien nos da la fuerza. God is who gives us strength. Una y otra vez, una y otra vez. Time and time again, time and time again. Así que este mandamiento, hermanos, es beneficioso para nosotros. So this commandment is beneficial to us. Aún desde una perspectiva del Antiguo Testamento, Even from the perspective of the Old Testament, este mandamiento no debe ser visto como una carga. this commandment shouldn't be seen as something heavy to carry. Muchos hoy en día lo siguen viendo así. Many today continue to look at it this way as a heavy burden. Es algo que me cuesta. It's something it's hard. ¿Por qué tengo que cumplir un cuarto mandamiento? Why do I need to fulfill or complete a fourth commandment? Aún si fuéramos
legalista even if we were legalists y actuáramos en virtud del propio mandamiento and we acted in the virtue of the commandment, y dijéramos, bueno, hay que cumplir lo que el cuarto mandamiento establece en el Antiguo Testamento. and we said we need to fulfill what the fourth commandment says in the Old Testament, Aún así sería beneficioso para nosotros. even then it would be beneficial to us. Pero gracias damos a Dios But thanks be to God que no dependemos ni del primero ni del último mandamiento para nuestra salvación. that we don't depend on the first nor the last commandment for our salvation. Dependemos de Cristo, quien cumplió la ley. We depend on Christ who fulfilled the law. Él cumplió la ley por nosotros. He fulfilled the law for us on our behalf. Ahora, esto no significa que entonces la ley quedó totalmente deshecha. Now, this doesn't mean that we discard the law. La ley tiene una función para The nosotros. law has a function for us. La ley es como ese espejo donde nos miramos y vemos el progreso de nuestra santificación. The law is like that mirror that you look into to see the progress of your sanctification. Y todas estas cosas, hermanos, no crean que es por nosotros mismos. And all of these things is not for in and of ourselves that comes from us. Ninguna obra que nosotros hagamos puede producir santificación en nosotros. No work that we do in and of ourselves can produce sanctification for us. Toda obra que nosotros hagamos que sea el reflejo de nuestra santificación, All good work that we do is a reflection of our sanctification. vienen precisamente de nuestra unión con Cristo. It comes from our union with Christ. Ese es el resultado de esto. It's the result of this. Nosotros no obramos para ser santificados. We don't work to be sanctified. Nosotros somos santificados y se refleja por medio de nuestras obras. We're sanctified and it reflects through our works. La santificación no viene después de obrar. Sanctification doesn't come after working or works. O si ayudo a mi hermano en esta área, voy a ser más santo. Oh, if I help my brother in this area, I'll be more saint-like. No, yo voy a ayudar a mi hermano porque es un producto de que yo he sido santificado. No, it should be I'm going to help my brother because it's a product of my Ni sanctification. siquiera pensamos en eso. We don't even think about No that. tenemos que pensar, bueno, en qué momento, cuál es el mejor momento o más apropiado para obrar. And we shouldn't think when is the best time to work. No pensamos en eso. We don't think about that. Simplemente actuamos. We simply act Porque tenemos un corazón regenerado. because we have a regenerated heart. Estamos siendo santificados y las obras son ese reflejo, reflejan esa verdad en nosotros. We are being sanctified and our works are a reflection of that going on in us. Ahora, el texto que teníamos en Hebreos Now the text that we have in Hebrews nos manda a algo. commands us to do something. Principalmente nos manda a congregarnos. Principally, it mandates us to congregate, No debemos dejar de congregarnos. not neglecting to meet together. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cuarto mandamiento? So what does this have to do with the fourth commandment? Bueno, tiene todo que ver. It has everything to do. Porque precisamente nosotros debemos responder a la pregunta, ¿cuándo nos debemos congregar? Because precisely we need to answer the question, when should we gather? La Biblia es clara The Bible is clear. y nos está diciendo, hermanos, no te dejes de congregar. And it's telling you, brethren, don't neglect to meet together. Ahora, depende de cómo usted lee el texto, usted le va a No. poner más énfasis. Now, depending on how you read the text, you're going to add more emphasis. Pero el principio acá es que no podemos dejar de congregarnos. But the principle here is that we cannot neglect to meet together. ¿Cuándo nos debemos congregar? So when should we gather? Bueno, si el principio es 1 entre 7, es decir, un día a la semana, Now, if the principle is 1 in 7 or 1 day a week, ¿por qué entonces no escogemos el miércoles? so why don't we just pick Wednesday? Bueno, la iglesia se reúne los domingos, Now, the church gathers on Sunday, pero yo tengo que trabajar el domingo. Voy a señalar el miércoles como el día del Señor para mí. but I need to work Wednesday, so I'll just make Wednesday the day of the Lord for me. O el martes, Or Tuesday, cualquier día, any day, el propio sábado. even Saturday. ¿Por qué entonces no agarrar el principio de un día de reposo y descansar un día cualquiera? So why not just take the principle of 1 day and rest any day? La pregunta es, ¿tenemos el derecho de escoger el día? The question is, do we have a right
to pick the day? Pero en el Antiguo Testamento Israel no tuvo derecho de escoger ningún día. Now, in the Old Testament, Israel had no right to pick the day. Dios escogió ese día porque fue el día en que Él descansó. God picked that day because it was the day He rested. Y Él es el creador de todas las cosas, Él tiene el derecho. And He's the creator of all things. He has that right. Pero aún así, Él es el redentor de su pueblo, Él tiene el derecho. And even then, He's the redeemer of His people. He has the right. Porque aún teniendo el derecho como creador, Because even as having the right as creator, Él salva a su pueblo, compra, redime a su pueblo. He saves, He buys, He redeems His people. Así que esto lo hace doblemente dueño. So this makes Him double owner. Él tiene el derecho a hacerlo. He has the right to do it. Ahora, en el Nuevo Testamento, Now, in the Old Testament, nosotros no tenemos el derecho de escoger un día. we don't have the right to pick the day. Ahora, ¿qué día es ese? And what day is that? Bueno, la evidencia interna de las Escrituras Now, the evidence internal from the scriptures nos da a entender, hermanos, que los creyentes en el Nuevo Testamento se reunían el domingo. in the New Testament, our understanding is that in the New Testament, the people of God gathered on Sunday. Y si usted se pone bien difícil, And if you become very difficult, le voy a decir, existen dos textos en el Nuevo Testamento. I'll tell you that there's two texts in the New Testament. Hechos 27. Acts 20, verse 7. Ahí encontramos, hermanos, que los hermanos se reunían el primer día de la semana. In Acts 20, verse 7, we see that the brethren gathered on the first day of the week. En 1 Corintios 16, 2 también encontramos la misma idea. In 1 Corinthians 16, 2, 1 Corinthians 16, 2, we also find the same idea. Y aquí hay dos iglesias distintas. And there's two different churches here, two distinct La churches. iglesia de Corintios y la iglesia de Éfeso. The church at Corinth and the church at Ephesus. Pero también, hermanos, la iglesia de Galacia. But also the church at Es Galatia. decir, hay más de dos iglesias. So more than two churches. Entonces, el lenguaje que encontramos acá es precisamente este. So the language you find is precisely this. Los hermanos se reunían el primer día de la semana, que es domingo. The brethren gathered on the first day of the week, which is Sunday. Y no es que sea algo casual. And this isn't something casual. Oh, dio la casualidad de que el apóstol Pablo, quien escribe, It's not a casual or coincidence that the Apostle Paul wrote this, se encontró que ellos estaban reunidos ese día. that he randomly found them congregating on that day. No, sino que hay mandamiento ahí. No, but there's a commandment there. Bueno, recojan este dinero para la ayuda este día específico cuando ustedes se reúnen. He tells them to gather some funds, some money for a specific purpose on that day. Así que la evidencia interna en el Nuevo Testamento nos indica So the internal evidence in the New Testament shows us que el día en que se reunían estos hermanos era el primer día de la semana. that the day that these brethren gathered was on the first day of the week. Pero hay un texto más But there's one more text que nosotros debemos considerar y que no es menos importante, that we need to consider and is not any less important. que está en Apocalipsis 1:10, Revelation 1:10, donde Juan, quien es el apóstol que escribe Apocalipsis, Revelation 1:10, where John, who is the apostle that wrote Revelation, él dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. he says, I was in the Spirit on the day of the Lord. Ahora, hay muchos que dicen, bueno, esto se refiere Well, there's many that are saying that this refers to, quizás al sábado, that this is referring to Saturday, por las connotaciones que tiene este título, el Día del Señor. because of the connotations that the day of the Lord has. Pero la razón, hermanos, que no debemos entender esto es But the reason why we should not understand it like this is because precisamente por la consistencia que tiene esta doctrina en el Nuevo Testamento. is because of the consistency that this doctrine has in the New Testament. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 19, y después lo encontramos en el 26, For example, in John 20:19, and then also in verse 26, we see encontramos que Jesús se le apareció a sus discípulos un domingo. that the Lord Jesus appeared to his disciples on a Sunday.
Así que esto no es nada nuevo. So this is nothing new. El Señor se le aparece a sus discípulos en varias ocasiones y fue el domingo. The Lord appeared to his disciples various times, and it was on Sunday. Ahora, esto tiene que ver precisamente con lo que sucedió un domingo. Now, this has to do precisely with what happened on a certain Sunday. ¿Y qué fue lo que sucedió? And what happened on La resurrección del propio Señor. the resurrection of the Lord. Ahora, esta resurrección es la inauguración de una nueva creación. Now, this resurrection is the inauguration of a new creation. Todos nosotros cuando venimos a Cristo All of us, when we come to Christ, somos llamados como we're called what? nueva criatura. New creatures. Segunda de Corintios 5:17, somos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corinthians 5:17, we're new creation in Christ. Es decir, nosotros tenemos una nueva identidad. That is to say, we have a new identity, Y esa identidad es inaugurada por Cristo. and that identity is inaugurated by Christ. Y ese es el día, And this is the day, un domingo. a Sunday. Es el domingo, el día del Señor. Sunday is the day of the Lord. Sabbath, como se conoce en el Antiguo Testamento, The Sabbath, as is known in the Old Testament, apunta a este nuevo día, points forward to this new day, nuevo día que como les dije al principio, apunta a esta nueva creación hecha por Cristo. this new day, which points forward to the new creation inaugurated by Christ. Mirándolo desde una perspectiva pactual, Looking at it from a covenantal perspective, nosotros podemos entender algo significativo acá. we can understand something significant here. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, se trabajaba primero y después se descansaba. you worked first and then you rested. Por eso es que el día, el cuarto mandamiento tiene como día el sábado, ¿verdad? That's why the fourth commandment has the day on Saturday, Y es el último día de la semana. the last day of the week. Ahora, en el Nuevo Testamento, Now in the New Testament, la característica es descansar para trabajar. the characteristic is to rest to then work. Es el primer día de la semana. It's the first day of the week. Por eso es que se cambia. So it switches. Solo aquel que tiene el derecho de crear tiene el derecho de mencionar el día en que se debe descansar. Only he who has authority to create has authority to decide when to rest. Dios crea God creates y descansa. and he rests. Ahora Él está estableciendo un día de descanso primero para que su pueblo descansado pueda trabajar. Now he's establishing a new order where one rests first so then they can work the rest of the week. Y esto apunta, hermano, evidentemente a un pacto de obras. And this points forward to a covenant of works. Haz esto y vivirás. Do this and you will live. Pero ahora en Cristo, But now in Christ, esto es un pacto de gracia. it's a covenant of grace. Tú no has hecho nada, You have done nothing, nada para vivir. nothing to live. Hay uno que lo hizo y es Cristo. There's one who did, and he's Christ. Él es quien pagó por nosotros. He's the one that paid for us. Él es quien inaugura esta nueva He's the creación. one that inaugurates this new creation. Ahora entonces esta nueva creación comienza con descanso. So now this new creation begins with rest. Entonces, mirándolo desde esta perspectiva, estos 2 días apunta y resume todas las escrituras. So looking at this perspective, these two different perspectives summarize the whole Scripture, Antiguo y nuevo pacto. Old and New Covenant. ¿Cuándo nos debemos congregar? When should we gather? Acorde a la evidencia del Nuevo Testamento, debemos congregarnos un domingo. According to the evidence in the New Testament, we need to gather on Sunday. La resurrección de Cristo The resurrection Hermanos. of Christ, brethren, es la razón por la cual la iglesia se reúne el primer domingo. is the, Cada domingo. is the reason, the resurrection of Christ on the first day of the week is the reason
why the church congregates on the first day of the week, Sunday. Ahora, yo entiendo que hay muchas preguntas, hay mucho que argumentar, Now I understand that there's many questions, a lot to argue about, y la respuesta solamente a esta pregunta se llevarían 1, 2, hasta 3 sermones. and just this question alone should take 1 to 3 sermons, Yo no tengo tiempo para eso. but I don't have time for that. Pero hasta lo que hemos visto hasta acá, hermanos, But so far what we've seen, brethren, yo creo que es un buen inicio para entender este principio. I think it's a good start to understand this principle, Y podemos responder entonces a esta pregunta. and we can answer this question. Ahora, la segunda pregunta que nosotros tenemos que responder, The second question that we need to answer is, ¿para qué nos debemos congregar? what should we gather for? Si nosotros preguntamos en primer lugar If we ask, in first place, al texto que tenemos en Hebreos 10, del 23 al 25, our text in Hebrews 10, 24 to 25, la primera pregunta está implícita. the first question is implied. Ahora, la segunda es un poco más fácil de identificar en el texto. The second is a little bit easier to identify. Leamos nuevamente el texto. Let's read the text again. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebrews 10, 23 through 25. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Hermanos, fácil. ¿Para qué debemos congregarnos? Brethren, it's simple. Why should we gather? Or what should we gather for? Para estimularnos a las buenas obras y al amor. To stir up one another to love and good works. Cualquiera, hasta un niño puede darle respuesta a esta pregunta. Anybody, even a child, could give an answer to this question. Pero el texto está como en un sentido de recordatorio, But the text is in a type of, as a reminder, está como en un sentido de una exhortación leve. in a sense, a light exhortation. El texto cualquiera que lo lea, no lo toma muy en cuenta. Anybody that reads the text may not pay attention to it. Hey, hermano, congrégate. Hey, brother, gather yourself. No te dejes de congregar. Don't neglect meeting together. Si eso es lo único que vemos en el texto, hermano, vamos a tener varios problemas. If that's all we see in the text, we're going to have a lot of problems. Pero el texto es claro But the text is clear. y nos dice debemos congregarnos para dos razones. But the text is clear. We're called to gather for two things. Perdón, tres razones. I'm sorry, three things. En primer lugar, In first place, debemos estimularnos al amor. we need to stir up one another to love. En segundo lugar, Second place, estimularnos a las buenas obras. stir up one another to good works. Y la tercera motivación y la más importante And the third and the most important, es porque Cristo regresará because Christ will return. y ese día está cerca. And that day is drawing near. Entonces, esas son tres consideraciones que nosotros debemos tener acá. So these are three considerations that we need to have here. Como les dije, en primer lugar, exhortarnos al amor. Like I said, the first one was to stir up one another to love. Y usted ha pensado por un momento, And have you thought for a moment ¿cuánta falta how much we need, puede existir en alguno de nosotros how much need there can exist in one of us cuando no se congrega? when we don't congregate? Estimularnos al amor, hermanos. To stir up one another in love, No brother. es sentirnos ese cosquilleo, sentimiento bonito. It's not to feel that warm, fuzzy feeling.
No es ese romanticismo, hermano, cuánto te amo. It's not that romanticism, brother, I love you so much. Hermanos, estimularnos al amor tiene que ver con Dios mismo, Stirring up one another in love has to do with God Himself, con la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. the relationship that we have with our God. Romanos 5:5 nos dice Romans 5:5 says que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones that the love of God has been poured onto our hearts por el Espíritu Santo. through the Holy Spirit. No tienes opción. You don't have an option. No hay opción, hermanos. There is no option, brethren. Si nosotros no nos estimulamos al amor, If we don't stir one another up to si in love, nosotros no mostramos amor If- los unos a los if otros, we don't show love to each other, nosotros estamos automáticamente diciendo, we're automatically saying, yo no soy salvo. I'm not saved. ¿Has pensado en eso? Have you thought about that? Evidentemente, ninguno de nosotros quiere decir, no, yo no soy salvo. Obviously, nobody wants to say, well, I'm No, not saved. yo vengo a la iglesia los domingos porque me dan comida allá atrás. I come to church on Sunday because they give me food back there. No, hermanos. No, brethren. Muchos nos identificamos como creyentes. Many of us identify ourselves as Pero de la believers. misma manera tenemos que identificar si hay falta de amor en nosotros. We identify ourselves as believers, but we also need to identify if there's no love in us. Porque esta falta es un indicativo de que hay una falta de relación con Dios. Because this fault is an indicator that there's a fault of relationship with God. Ahora, esto no significa que seamos perfectos en amarnos los unos a los otros. Now, this doesn't mean that we're perfect in loving one another. Por eso es que debemos exhortarnos al amor. That's why we need to exhort ourselves to love. Por eso cuando usted piensa en el So domingo, when you think about Sunday, una de las motivaciones que lo debe traer aquí one of your motives that bring you here es precisamente alimentar ese amor. is to feed that love. Es poder practicar ese amor unos con otros. To practice that love one to another. Hermanos, el tipo de amor que se encuentra en la iglesia Brethren, the type of love that we see in the church, no lo vas a encontrar en otro lugar. you're not going to find it anywhere else. No va a ser tu trabajo, It's not going to be in your workplace. no son tus compañeros de It's trabajo, not your coworkers. no es la escuela, It's not your school. no es tu padre o tu madre. It's not your mom or dad. Ese tipo de amor es específico para la This iglesia. type of love is specific to the church Porque ese amor es que proviene de Dios. because this love comes from God. Él ha derramado su amor en nuestros He corazones. has poured out His love in our hearts. Y no es a través del pastor, no es a través de los diáconos. And it's not through the pastors, it's Somos through todos. through the deacons, it's all of us. Eso es importante. This is important. ¿Cuál es la motivación de tu corazón al venir y congregarte cada domingo acá? What's the motivation of your heart to come and gather on Sundays? Debes pensar en esto. You need to think about that. Lo segundo, hermanos, The second que is encontramos en el texto es precisamente las buenas obras. the second thing we find in our text is good works. Oh, pero yo le doy comida a los hombres en la calle. Oh, well, I feed the homeless in the streets. Pero yo dono grandes cantidades de dinero para los niños en África. Oh, well, I donate lots of money to kids in Africa. Yo hago esto. I do this. Yo hago aquello. I do that. Hermanos, estas no son las buenas obras que evidentemente se nos está refiriendo acá. Brethren, these are not the good works that are referred to in this text. Si usted hace estas cosas, no está mal. If you do these things, you're not Pero wrong. no se lo digas a nadie. But just don't tell anybody. Siga haciéndola. Just keep doing them Para la gloria de Dios. for the glory of God. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos esta frase, buenas obras, Now, when we see this phrase, good works, debemos conectarla con un versículo en las Escrituras. we need to connect these words to a specific verse in the Bible. Y ese versículo está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. And this is 2 O Timothy, 16 y 17. 2 Timothy 3, 16 and Dos 17. versículos. There are two verses, 16 and 17. Que básicamente se refiere a la palabra, la función de la palabra de Dios en medio de su pueblo. Which is talking about the function of the word of God amongst the people of God.
Es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. It's the Word of God, the whole Word of God. Es inspirada por Dios. Is inspired by God. Pero tiene una utilidad esa palabra But de it Dios. has utility, this Word of God, Es instruir al hombre de Dios. to instruct the man of God, Es instruir al Hijo de is to Dios. instruct the Son of God. ¿Y prepararlo para qué? And prepare him for what? Para toda buena obra. For every good work. Pero ahora, But now, nosotros hemos sido predestinados para toda buena obra, ¿verdad? we have been predestined for every good work, Se nos correct? enseña en Efesios. We learned that in Ephesians, Es decir, hay buenas obras que nosotros tenemos que hacer. as to say there's good works that we need to do. Ahora, esas buenas obras no están desconectadas de la palabra de Dios. Now, these good works are not disconnected from the Word of God. En otras palabras, In other words, las buenas obras no son aquellas que entendemos como buenas obras. the good works are not what we think are good works. Son buenas obras que produce la palabra de Dios en nosotros. They're the works that produce the Word of God in us. Así que estas buenas obras están conectadas con nuestra relación con la palabra. So these good works are connected to our relationship with the Word. Falta de la palabra de Dios A fault of or no Word of God es una falta de buenas obras en nosotros. is a fault of good works in us, or there will be no good works in us. Ahora, acorde al orden que encontramos en Efesios capítulo 4, Now, according to the order that we see in Ephesians chapter 4, con respecto a cómo es que la iglesia funciona, ¿verdad? according to how the church works, Dios dio pastores, God gave esos pastors. pastores tienen la función de enseñar a la iglesia The pastors have the function of teaching the church para la obra del ministerio. for the glory of the ministry. Eso quiere decir, hermano, que cada vez que usted se reúne acá, That means, brethren, that every time you congregate here, usted se reúne para escuchar la palabra de Dios, you meet to hear para the ser word of God, instruido to en be la palabra de Dios. to be instructed in the Word of God. Y como resultado, producir esas buenas obras. And as a result, produce those good works. No hay buenas obras desconectadas de la iglesia. There is no good work disconnected from the church, Porque las buenas obras son producidas por medio de la palabra en nosotros. because good works are produced by the Word of God in us. Que acorde al propio Hebreo, capítulo 13, versículos 20 al 21, Which is connected to Hebrews 13:21. esas son obras que son producidas por el propio Cristo en nosotros. They're works that are produced by Christ in us. Miren qué importancia es congregarnos. Look how important it is to meet together. Y nos congregamos el día que el Señor quiere que nos And congregamos. we meet on the day that the Lord wants us No to en el meet día together. que nosotros entendamos. Not the day that we understand or No es think. el día que nosotros escojamos, que It's nos quede bien. It's not the day that we choose that works best for us. Es el día que el Señor ha determinado para que nos congreguemos. It's the day that the Lord has set for us to meet. Para nosotros es domingo. And for us, it's Sunday. Ahora nos congregamos con esta utilidad, con esta función, Now we meet together with this function estimularnos al amor y a las buenas obras. to stir up one another in love and for love and good works. Ahora, en tercer lugar, In third place, nos congregamos, hermanos, porque nos necesitamos los unos a los otros para perseverar. we meet because we need one another to persevere, Porque aquel día se acerca. because that day is drawing near. Ese día es la venida de nuestro Señor Jesucristo. That day is the coming of our Lord Jesus Christ. Ese día es el día que tú esperas con ansias. That day is that day you wait for with anxiousness. Así que de tal manera, hermanos, que congregarnos cumple con la función de exhortarnos para perseverar. So meeting together should result in us exhorting each other to persevere. No hay perseverancia fuera del cuerpo de Cristo. There is no perseverance outside of the body of Christ. No existe tal cosa como que yo soy creyente, creo a mi manera y no necesito congregarme. There's no such thing as I'm a believer, I live my way, and I don't need anybody. Eso no existe. That doesn't exist. Si tú eres creyente y tu corazón es regenerado, If you're a believer and your heart is regenerated, tú necesitas la iglesia. you need the church. Tú necesitas congregarte. You need to meet. You need to congregate or gather. Primero porque es un mandamiento del Señor. First, because it's a commandment of God. Nos congregamos, guardamos un día para el Señor. We set a day aside for the Lord, Es el domingo, hermanos. and it's Sunday, brethren.
Así como el mandamiento en el Antiguo Testamento just like as in the commandment in the Old Testament, funcionaba para el bien del pueblo, it served for the good of the people, en la aplicación en el Nuevo Testamento tiene la misma función. and its application in New Testament has the same function. El domingo para nosotros no debe ser una carga. Sunday for us should not be a burden. ¿Sabes cuándo se convierte en una carga? You know when it becomes a burden? Cuando hay algunas cosas primero que congregarnos. When there's other things that come to us that are before meeting together. Hoy el sábado en la tarde, tengo tanto que hacer Saturday evening I have so much to do. que no puedo terminarlo hoy ni dejarlo para el domingo. Lo voy a dejar para el lunes. I can't leave it for Monday. Voy a hacerlo el domingo. I'll just do it Sunday. La iglesia es todos los domingos. The church is every Sunday anyway. Hermanos, ahí se convirtió en una carga. Brethren, there it's become a burden. Debemos tener cuidado, hermanos, We need to be careful, brethren, porque debemos tratar los 10 mandamientos iguales. because we should treat it as a commandment like the other ones. No minimicemos el cuarto mandamiento. Let's not minimize the fourth commandment. Nos congregamos, hermanos, para estas cosas. We meet together for these things. Entonces, la tercera pregunta. So the third question, ¿Es pecado no congregarse? is it a sin not to congregate? Yo creo que si usted ha analizado todo lo que hemos hablado, I think if you've analyzed everything we've talked about, la respuesta fácil es sí. the easy answer is yes. Amén. Amen. Y es sí, hermano, porque es que usted no puede imaginar And it's because you can't imagine limitar a sus hermanos de los dones que Dios le ha dado limiting your brethren of the gifts that God has given them. y que se los ha dado para servir dentro de la congregación donde usted está. And they've been given to them to be used in the congregation you're a part of. Cada domingo que usted se deja de congregar, Every Sunday that you don't gather, usted está negando su don a su hermano. you are neglecting the gift of your brother. La falta, hermanos, de los dones, The fault of gifts, no participar de la edificación mutua, the lack of gifts, not participating in mutual edification, la falta de adoración corporativa. that fault of corporate worship. Hermanos, estas son cosas que encontramos cuando uno no se congrega el domingo. These are the things that we see when we don't gather on Sunday. Por ende, hermano, limitar lo que Dios nos ha dado a los demás So why then should we limit to what God has given others? se puede considerar una falta contra Dios, un pecado contra It could be Dios. considered a sin against God. Pero en primer lugar, hermanos, es un mandamiento. But in first place, it's a commandment. Debemos congregarnos We need to gather, y debemos hacerlo el día que el Señor ha determinado, porque ese es el día de Él. and we need to do it on the day that He has set, because that's His day. Ese no es el día de nosotros, This is not our day. es para nuestro descanso, It's for our rest, pero es para adorar a Dios todos juntos. but it's to worship God all together. Hermanos, si no hayas, Brethren, if si usted no haya placer en este día, you don't find pleasure si in para this day, usted el domingo es una carga, if for you Sunday's a burden, si usted no entiende cuán beneficioso es congregarse juntos, if you don't understand how beneficial it is to gather together, compartir to juntos, share together, hablar de nuestros problemas, orar to juntos. talk about our problems, to pray together, Si usted no ha entendido esto, hermano, realmente usted no ha comprendido la realidad del Evangelio. if you haven't understood this, you haven't comprehended the truth of the gospel. Porque este es el día donde se proclama el Evangelio, Because this is the day that the gospel is proclaimed, donde Dios se revela a su where pueblo God reveals himself to his people, y donde tenemos la oportunidad de servir a ese Dios. and we have the opportunity to serve this God. No minimicemos este día, hermanos, Let's not minimize this day, brethren, ni el cuarto mandamiento. nor the fourth commandment. Así que tengamos esto en mente. So let's have this in mind.
faltar al cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento to sin or to break the fourth commandment in the Old Testament, el Nuevo Testamento, in the New Testament, I'm sorry, es precisamente, hermanos, is precisely un pecado contra Dios. a sin against God. De la misma manera en que nos limitamos a mentir In the same way that we limit ourselves to o a lying robar, or to stealing, debemos también, hermano, considerar we should el also cuarto mandamiento. we should also consider, brethren, the fourth commandment. Yo no estoy diciendo que faltar el cuarto mandamiento nos va a quitar la salvación. I'm not saying that breaking the fourth commandment will cause you to lose your salvation. Lo que yo quiero transmitirle a ustedes es What I'm trying to get to you or transmit to you is el deleite que hay de congregarse. that joy there is in gathering together. Ahora, aplicándolo a los lagos, Now, applying it to the lakes, hermanos, brethren, el día del Señor no comienza a las 11, the day of the Lord does not begin at 11, ni termina a las 12:30. nor does it end at 12:30. El día del Señor comienza The day of the Lord begins cuando comienza el día del Señor. when the day of the Domingo. Lord begins on Sunday. Son 24 horas. 24 hours. Así que usted debe disponer su vida, So you need to accommodate your life, su horario, your schedule, para que todo funcione alrededor del domingo. so that everything functions around Sunday. Quizás esto sea raro para usted, Perhaps this is weird to you, pero esta es la realidad. but this is the reality. Si consideramos el cuarto mandamiento If- aplicable para hoy, If we consider the fourth commandment applicable to today, debemos tomar esto en cuenta. we need to take note of this. El día del Señor es el día del Señor. The day of the Lord is the day of the Lord. No es el día para resolver It's problemas. not the day to solve problems. No es el día para hacer visitas, aunque hay tiempo para eso. It's not the day to go about visiting people, even Este though es- there's time for that. Es el día en que nosotros debemos enfocarnos para ir a la iglesia, It's the day that we need to focus to go to church, para participar de las actividades de la iglesia, to participate in the activities of the church que comienzan 9:45 that begin at 9:45 y se acaban 2:30. and end at 2:30. Si este es un día de placer para usted, If this is a day of donde usted pleasure se to you, regocija con sus hermanos, where you rejoice with your brethren, donde usted es alimentado con la palabra de Dios, when you are fed by the word of God, si estas son cosas que usted tiene en su mente, if these are things that you have in your mind, usted va a permanecer you will remain con nosotros todo el tiempo. with us all the time, Porque este es el momento, hermanos. because this is the Este es un moment. día de gracia para usted. This is a day of grace to you. Este es un día donde usted, su alma, se regocija juntamente con todos los santos. This is the day that your soul rejoices with the rest of the saints. No hay razón para salir corriendo cuando se acaba el servicio. There's no reason to be running off when church ends, when service ends. Discúlpenme la sinceridad, pero no lo hay. I'm sorry for the sincerity, but there's no reason. No hay razón para llegar a las 11:30 cuando el servicio comienza a las 11. There's no reason to get here at 11:30 when service begins at 11. No la hay. There's no reason. El servicio es el servicio para Dios. Service is service to God. No hay tampoco hay razón para entender que este espacio acá es como un cine. There's also no reason for us to think that this space here is like a movie theater Donde comemos palomitas, nos levantamos, vamos al baño, tomamos café. where we popcorn, we get up, go to the restroom, get coffee. A lo mejor son legalistas, hermanos. Perhaps I sound legalistic, brethren, Pero esto es un servicio a Dios. but this is a service to God. Es un servicio que comienza a 9:45 y termina 1, 2:30. It's a service that begins at 9:45 and it ends at 2:30. Y lo digo con temor, pero lo estoy diciendo realmente. And I say it with fear, but I'm saying it regardless. Debemos analizarnos, hermanos. We need to analyze ourselves, brethren. Esto es un servicio a Dios. This is a Dios que ser- es creador, pero también es nuestro redentor. It's a service to God, God who is creator, but also our redeemer. Pensemos en estas cosas. Let's think about these things, brother. Venga temprano. Come early. Traiga su almuerzo. Bring your breakfast. Pase tiempo con el pueblo de Dios. Spend time with the people of God. Después se va a ir toda una semana a enfrentarse a este mundo, a su pecado. Then you're going and off to face the world
the rest of the week. Pero este with es el its sin. momento de refrigerio. But this is a time of rest and Este es el refreshment. momento para crecer en la palabra del Señor. Time to grow in the Word of God. Este es el momento donde usted puede extender su mano y decirle a un hermano, hermano, estoy pasando por esto, ora por mí. This is a moment where you can stretch out your hand and tell your brother, brother, I'm going through something hard, pray for me. Estamos todos en el mismo barco, hermano. We're on the same boat, brethren. Esto no es solamente que los pastores tienen, y siempre hablo de los pastores, pero es que siempre se habla de los pastores. It's not that the pastors, and I know I always talk about the pastors, but people are always talking about the pastors. No, son los pastores los únicos responsables de venir temprano. Or are the pastors the only ones responsible for coming early? Este es un servicio para todos, hermanos. It's a service for everybody, brethren. Todos juntos. All of us together. Aquí no hay espacio para individualismo. There's no room for individuals. La perseverancia cristiana no se trata de que tú debes perseverar por ti mismo. Christian perseverance does not teach that you need to persevere for yourself. La perseverancia cristiana está diseñada desde los cielos Christian perseverance is designed from heaven para que juntos so that all together caminemos. we may walk. Somos un solo pueblo. We are one people. Somos una We familia. are one family. Somos la familia de Dios. We are the family of God. Hermano, consideremos estas cosas. Brethren, let us consider these things. ¿Cuánto más que aquel día se acerca? And so much more that that day draws near. Nos duele cuando alguien se queda. We hurt when somebody stays. Cuando alguien dice, no, yo no voy más. When somebody says, oh, I don't want to go anymore. O sea, se inventa un argumento fuera de las escrituras para decir, no voy más a la iglesia. Or they create a non-biblical argument to not come to church anymore. Nos duele este tipo de cosas, hermano. This type of thing hurts us Porque nos compenetramos, porque nos unimos, because we are united, we are together, porque estamos pensando una vida juntos. because we are thinking about a life together. Hermano, hay muchos entre nosotros que se les dificulta convivir los unos a los otros. Brethren, there's many of us that it's hard for us to fellowship with one another Porque hay varias barreras. because there's a lot of barriers. Pero aún así los ves perseverando. But even then, we see perseverance. Tratando de decir, esta es mi iglesia. We see people saying, this is my church. Yo quiero seguir hasta el final. I want to persevere until the end. Y ese es el tipo de compromiso que debemos tener a la luz de un texto como este. No dejemos de congregarnos. And this is the type of commitment that we need to have to not neglect to meet together. Debemos exhortarnos, hermanos, al amor, a las buenas obras, porque aquel día se acerca. We need to exhort one another to love and good works because that day is drawing near. Entonces respondemos, ¿cuándo nos debemos congregar? So when should we gather? Los domingos. Sundays. Ese es el día del Señor. It's the day of the Lord. ¿Para qué nos debemos congregar? What should we gather for? Para mostrar amor, para recibir amor, para servirnos los unos a los otros. To show love, to receive love, to serve one another Porque aquel día se acerca because that day draws near y nos necesitamos unos a otros. and we need each other. ¿Es pecado no congregarse? Is it a sin to not congregate? Absolutamente que sí. Absolutely yes. Es pecado. It's sin. Es una falta al cuarto mandamiento. It's breaking the fourth commandment. Pero al mismo tiempo también es limitar a mis hermanos de los dones que Dios me ha dado. But it's also limiting my brethren of the gifts that God has given them. En la víspera, hermanos, de la segunda venida, And in light of the second coming, debemos animarnos unos a otros we need to encourage one another para perseverar. to persevere. La perseverancia cristiana, hermanos, Christian perseverance, brethren, no está separada de la congregación. is not disconnected from the congregation, Tampoco descansa en el individualismo. nor is it resting on individualism. Tiene que ver con la unión que tenemos con Cristo, It has to do with the unity we have in Christ, que se refleja en la unión que tenemos los unos con los which is otros. reflected in the unity we have with one another. Sirvamos a Dios, Let us serve God, sirviendo a nuestros hermanos, serving our brethren, guardando el cuarto mandamiento. keeping the fourth commandment. Oremos. Let's pray.